Bueno, nuestra sede central de mi estudio está en Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, pero trabajamos en toda la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, en diferentes provincias, y por algunas cuestiones también a veces tenemos algunos trabajos fuera de la Argentina por convenios con Cancillería y demás, cuando hay argentinos afectados en el exterior. Ajá. Abarca mucho, ¿no? Criminalística, criminología. En el tema siniestralidad vial, digamos, en esos también, no solamente en Argentina, sino cuando ocurren lamentablemente hechos con argentinos en otros países. Sí. Tenemos y abarcamos justamente también esta área con siniestralidad vial en diferentes países, fundamentalmente todos los que están ligados con el Mercosur. Claro. Ahí tenemos intervención cuando hay eventualmente algún argentino involucrado en algún tipo de siniestro y bueno, y cuando también nos requieren a nosotros. Claro. Pero bueno, Claro. De esa forma, digamos, ahí intervenimos. Una pregunta específica, porque es tan amplio este tema, te lo decía cuando estábamos preparando la nota. ¿Cuán importante es una pericia en un siniestro vial? La importancia que tiene. Bueno, nosotros en general trabajamos lamentablemente cuando ya el siniestro ocurre, es decir, ya en la fase donde la prevención falló, ¿sí? Donde falla la prevención, falla la concientización, bueno, y sucedido el hecho, sucedido el siniestro, se instruye la causa. Bueno, nosotros en toda la Argentina tenemos diferentes códigos procesales en lo penal por cada provincia, es decir, ahí hay autonomía investigativa en ese sentido, y en ese orden lo que, entre otras diligencias que se efectúan, tiene que ver la pericia accidentológica. Aquí la pericia accidentológica, en realidad, hoy por hoy, como está planteado en nuestro sistema judicial, y no solo argentino, sino por nuestra intervención y experiencia en otros países, hoy la pericia accidentológica es la que define realmente y la que reconstruye cómo ha sucedido el hecho, y en ese caso es la que permite dirimir las responsabilidades que va justamente a ordenar o que va a ejecutar, digamos, el juez o el tribunal que interviene. Por eso es la importancia, digamos. Nosotros en este trabajo, y ahí te amplío un poco, Bruno, porque bueno, yo de tanto en tanto también soy oyente del programa de ustedes, porque gracias. bueno, ustedes tanto tiempo, tantos años en la prevención y en diferentes cuestiones, en concientización. Nuestro trabajo, además de estar en un punto en el post siniestro, también retroalimenta, y nosotros lo permitimos trabajar también desde la prevención. Porque te doy ejemplos de Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos hechos múltiples, quizás en arterias o en lugares muy frecuentes. Entonces ahí nos tenemos que replantear como Estado, digamos, si hay algo que está mal, si está mal señalizado, si hay algo que se puede hacer para seguir evitando los siniestros en esa misma esquina, por ejemplo. Claro. No es quedarse solo con la causa judicial de la responsabilidad de un hecho puntual, sino empezar a prevenir, por otro lado. Y eso nos permite, bueno, también articular y trabajar en algunas sugerencias para que quizás se genere, no sé, por ejemplo, una rotonda en algún lugar, o que la semaforización sea diferente, o alguna señalización específica, o algún lomo de burro, bueno, en fin, lo que sea, para tratar justamente de evitar estos siniestros. Pero volviendo a tu pregunta, la pericia accidentológica es en realidad el elemento definidor en el proceso judicial. Y hay que prestarle muchísima atención porque, bueno, en el sentido de que de esa forma, con total claridad, en los casos que se pueden, porque a veces hay instrucciones o hay investigaciones que son bastante huérfanas de elementos probatorios, y a veces esa reconstrucción se hace difícil, se hace complicada, se hace compleja, pero bueno, nuestro desafío es el trabajo técnico, el trabajo científico, el trabajo objetivo, para justamente verificar científicamente cómo ha sucedido el hecho. Claro.
Vos sabés que años trabajando también en radio, de movilero, he visto cómo la tecnología se ha incorporado en las pericias. Te doy un ejemplo, hace años atrás los policías usaban una cinta métrica, que por ahí venía el viento, les tiraba la cinta. Hoy en día hay otros elementos para hacer ese tipo de mediciones, digitalmente la reconstrucción de hechos. ¿Cómo ha sido la evolución de la incorporación de tecnología para mejorar las pericias? ¿Qué me puedes decir? Bueno, sí, ciertamente en el paso del tiempo y en el avance tecnológico se sucedieron diferentes cambios de instrumentales. Hoy por hoy hay instrumentales que facilitan muchísimo, digamos, la tarea de campo. Yo ahí te hago una pequeña aclaración y vuelvo a tu pregunta. Nuestro trabajo como estudio es en la participación directa como peritos de parte, es decir, asistiendo a las víctimas en siniestros viales. Bien. Pero la cabeza, digamos, de la diligencia pericial siempre está en la autoridad policial que tiene jurisdicción en el lugar. En estos casos, volviendo ahí sí a tu pregunta, hay diferentes elementos tecnológicos que muchos de ellos los aportamos nosotros muchas veces, y hay que decirlo honestamente, porque a veces las instituciones están bien provistas de elementos y en otras jurisdicciones no tanto. Entonces aportamos algunos elementos de nuestro propio estudio para estas mediciones que hoy por hoy se utilizan. Hay que ver el caso puntual, porque a veces incluso hasta tenemos que recurrir a la vieja escuela, digamos, a las cintas tradicionales. ¿Por qué? Porque quizás no podemos utilizar algún sistema de láser o algún sistema, digamos, de medición de geoposicionamiento porque no hay señal en el lugar o porque se hace dificultosa la topografía, pero hay muchos elementos. Bueno, ni que hablar con la fotografía digital. Yo te estoy hablando de nuestro trabajo que tiene más de 28 años. Nosotros trabajamos con la fotografía tradicional, la de rollo. Sí. Comenzábamos a trabajar. Y el problema era cuando llegábamos al laboratorio a hacer el revelado del rollo y quizás había alguna deficiencia en alguna toma que uno no se daba cuenta. Claro. Porque sacaba fotografías y quizás no era la mejor luz, el mejor contraste. Hoy por hoy tenemos toda la técnica digital o digitalizada que permite a los operadores hacer foto, video, filmación, obviamente, mediciones sin estar in situ, la utilización de drones se está utilizando también, en algunos lugares también complicados de relevar. Bueno, hay muchos elementos, pero ampliando también tu concepto, de a mí como capacitador de personal pericial, yo siempre digo lo mismo, no le digo lo mismo a los peritos. Ustedes no tienen que limitarse únicamente al recurso tecnológico, ustedes tienen que tener un criterio investigativo, porque muchas veces uno cae en la facilidad de decir, bueno, pero a mí no me provee la institución de tal elemento tecnológico, entonces no puedo hacer la labor. Y no es así, en realidad uno la puede hacer, pero la puede hacer a la vieja escuela, digamos, con los elementos más rudimentarios, puede llevar un poquito más de tiempo, pero el trabajo puede ser excelente incluso en idénticas condiciones que con elementos tecnológicos, pero hay que capacitar a la persona para que sepa utilizar las dos cosas, claro. La tecnología y también el uso tradicional, ¿no? De los elementos con criterio técnico. Claro. Según tu experiencia, Walter, acá yo lo he vivido no dentro del tema, sino en la parte periodística, por ahí una pericia a lo mejor puede tener algún defecto y cuando contrata un estudio pericial detecta ese defecto en la pericia. ¿Te ha ocurrido, lo has visto en otros eventos que te ha tocado trabajar? Sí, Bruno, sí, realmente sí, porque, bueno, a veces, repito, hay que detectar algún tipo de anomalía, de error, puede ser por falla de la utilización de los elementos técnicos, puede ser por un error conceptual, por un error de capacitación del personal que ha trabajado en esa primera instancia. Entonces, esos elementos se pueden mejorar, se pueden potenciar, y sí, nosotros detectamos estas cuestiones y muchas veces, lamentablemente, lo tengo que decir esto un poco con dolor, se están viendo con frecuencia errores o algunas cuestiones que se van arrastrando y es bueno en el momento adecuado hacer las correcciones para que, bueno, no avance una causa
con algún error, que puede ser una injusticia para cualquiera de las partes. Claro. Mira, sin desmerecer el trabajo policial que se ha hecho durante años en cuanto a pericias accidentológicas, esto lo hacía un área de la policía. Hace ya varios años acá, en la provincia de La Pampa, se creó lo que se denomina la Agencia de Investigación Científica. Digamos, es un organismo pendiente de la Fiscalía que recaba todos esos datos, hace los estudios periciales y que se lo aporta, en este caso, a la justicia. Pero en aquella época eran policías o oficiales que tenían cierta capacitación, pero se detectaron algunos errores. Hoy en día tienen que ser profesionales, e incluso peritos, sin desmerecer tampoco, solamente ingenieros que no tenían toda la formación en cuanto a determinar este tema de la accidentología vial. Aquí en la provincia se ha ido profesionalizando, digamos, esto, y ya no depende de la policía, sino es un organismo vinculado con la justicia, con fiscalía en este caso, y como decía vos, el tema del proceso, antes actuaban los jueces de instrucción, hoy arranca el fiscal, con todos esos elementos, todos los peritos, porque tenemos que hablar un montón de peritos en el entorno. Esto de la diferencia del procesamiento, del código procesal, y lo decías vos, cada provincia tiene su metodología, ¿complica para hacer buenas pericias o no? No, en realidad cada provincia que tiene su procedimiento hay que adaptar, digamos, la capacitación del personal técnico a justamente a ese tipo de procedimiento, valga la redundancia. Es decir, no es que haya un procedimiento mejor o peor o que hay una determinada provincia que trabaje procesalmente de mejor forma, sino que hay que adaptarlo cada uno a primero, bueno, a sus posibilidades y también a los recursos que tiene cada provincia. Todas las provincias no tienen los mismos recursos, no hay la misma cantidad de tribunales, no hay la misma cantidad de fiscalías, no hay la misma cantidad de personal policial o personal técnico que trabaje en los siniestros. Entonces, en función a eso hay que capacitar a las personas para que, bueno, dentro de ese procedimiento se trabaje de la manera óptima y con la mayor eficiencia posible. Claro. Walter, la última, nos queda, tengo otro entrevistado que debe estar por ahí esperando. Acá en La Pampa, ¿has venido a capacitar, conocer un poco el método, la situación de La Pampa respecto del tema tuyo? Sí, conozco bastante y le explico por qué. Bueno, primero también porque doy asesoramiento técnico a Estrellas Amarillas de La Pampa. Segundo, porque estuve invitado en varias oportunidades a un Congreso Nacional de Seguridad Vial que se hizo en Santa Rosa hace algunos años atrás. También di capacitaciones en el Polo Judicial, también de Santa Rosa a La Pampa, y también hemos intervenido nosotros, bueno, con mi estudio particular, en diferentes hechos siniestros bastante graves, uno de ellos que tenemos ahora en trámite, cerca ahí del General Hacha, que es la localidad de Chacharramendi, que es, bueno, una ruta bastante complicada, en donde, bueno, ahí tuvimos también intervención, estuvimos varios días ahí de trabajo y conozco, digamos, también la provincia salpicadamente por otras cuestiones. También estuvimos el año pasado capacitando a personal de salud de emergencias, ahí con el Ministerio de Salud, en Santa Rosa, en el Hospital Molas. Bien, así que conoces. Bueno, en algún momento nos vamos a conocer personalmente. Ojalá que andes por acá, por Santa Rosa, nos pegamos un viajecito, venga a Pico para charlar un poquito más porque es un tema muy interesante. Te agradecemos muchísimo este tiempo, felicidades.